Hola a todos, esta vez vamos a discutir uno de los ensayos que hemos estado leyendo este mes. Esta vez se trata de La memoria es una imagen de color sepia o un ensayo sobre el retrato en la fotografía en Guatemala. Este es un texto que escribió Rodrigo Fernández Ordóñez en este libro que se llama Lenguajes de Luz, que fue publicado por La Fototeca en el 2018 y pues básicamente aborda una serie de retratos y de la historia de la fotografía en Guatemala. Aquí estamos viendo pues algunos de ellos. No solamente habla de retrato, sino de toda la historia de la fotografía en Guatemala, desde el inicio de la fotografía hasta hoy. Este es un retrato de Daniel Schoch, por ejemplo, que es un fotógrafo contemporáneo. Y pues aquí tenemos varios ensayos y vamos a estar hablando de esto el día de hoy. Vamos a irnos al primero de los ensayos del libro. Esta va a ser una reflexión sobre los inicios de la fotografía en Guatemala, básicamente de los fotógrafos viajeros que vinieron a Guatemala a hacer ciertas investigaciones o ciertas, podríamos decir, retratos del paisaje, retratos etnográficos de las culturas en Guatemala, siempre con un sentido antropológico o científico, y pues ya vamos a entrar de lleno en sobre quiénes eran estos fotógrafos. Primero, el autor, Rodrigo Fernández Ordóñez, es un abogado y es profesor de historia y de historia política. Es también un investigador y conferencista en la Universidad Francisco Marroquín y es él quien escribió este ensayo sobre la historia de la fotografía en sus inicios en Guatemala. Y él nos va a decir, primero que todo, que uno de los primeros fotógrafos, o tal vez de los más importantes, que vino a Guatemala es Edward Muybridge, que él vino en mayo de 1875. Y Muybridge era un fotógrafo inglés sumamente popular en su época, no solamente porque pues tenía un gran lente y un gran ojo fotográfico, sino porque además fue el que inventó, podríamos decir, la fotografía en movimiento. Pues él fue también un inventor y propuso varios inventos para poder hacer que la fotografía representara varios marcos simultáneos, varios frames, como se llama en fotografía, y que pudiéramos ver una secuencia de movimientos mucho más rápida que lo que las cámaras estaban acostumbradas a poder fotografiar con el tiempo de exposición que necesitaban para tomar un cuadro. Entonces hay una historia muy famosa en la cual él estaba en una competencia de caballos con sus amigos y tiene la pregunta de si en algún momento el caballo tiene sus 4 patas en el aire. Y él se empieza a preguntar, ¿será que es cierto? ¿Cómo podemos hacer que una fotografía pueda revelar este misterio? Y pues no en este año, pero mucho tiempo después, él inventa un tipo de cámara que podía hacer varios cuadros en un mismo momento y así poder tener fotogramas distintos del tiempo en el que el caballo hacía su trote, y efectivamente podía ver que había un microsegundo en el cual el caballo tenía sus 4 patas en el aire. Este invento fue muy importante para luego darle paso al cine o a otros tipos de fotografía, como la fotografía futurista, que también trataba de revelar el movimiento, u otras investigaciones corpóreas que hoy se dan en cuadros de exposición sumamente rápidos o ráfagas que incluso tenemos en nuestros teléfonos para poder retratar muchísimos movimientos en un solo segundo. Pero Edward Muybridge viene a Guatemala en 1875 procedente de Panamá. Viene por un escándalo que es más que todo una leyenda o una mitología, pero se dice que él tuvo un problema con su esposa y su amante y que los asesinó a los dos. Y que para escaparse de ese problema, él era un gran amigo del presidente de la Stanford Pacific Mail Steamship Company, que era la compañía que en Guatemala estaba haciendo los ferrocarriles y también estaba teniendo todas estas construcciones marítimas, estos buques, etcétera, para transportar correo.
Entonces, el correo marítimo y algunas construcciones de ferrocarriles estaban a cargo de esta persona que lo invita a venir a Guatemala para escapar de su problema, pero sobre todo para fotografiar el progreso que estas dos industrias estaban teniendo en Guatemala. Así que viene y hace una serie de 150 fotografías de 9 por 6 pulgadas en las cuales está representando los cafetales, las poblaciones indígenas, también está representando los paisajes de la ciudad de Guatemala como el Cerrito del Carmen, la Plaza Central, la antigua Guatemala sobre todo, que era lo que estaba más desarrollado en esa época, también con las plazas centrales, la alcaldía, el Palacio de los Capitanes, el mercado y ciertos otros pueblos de Chichicastenango, etc. Y todas esas fotografías nos quedan hoy como un registro único de lo que era Guatemala en 1875. Él después regresa a su país, a Inglaterra, y continúa su producción fotográfica sin regresar a Guatemala de nuevo, pero las fotografías se publican en un libro y además CIRMA, que es el Centro de Investigaciones Mesoamericanas en Guatemala, tiene a su cargo la custodia de algunos archivos fotográficos de estas 150 fotografías. Luego, otro de los fotógrafos que estuvo en esa época trabajando, estamos viendo muchos fotógrafos extranjeros que venían a Guatemala, ya que en Guatemala pues no existía la tecnología fotográfica tan avanzada como lo existía en el resto del mundo, y fue gracias a ciertos fotógrafos extranjeros que vinieron a Guatemala que esa fotografía también pues vino al país. Agostino Somelliani fue un italiano que también vino en Guatemala. Él estuvo aquí en Guatemala del 77 al 84. Son los registros que se tienen. De su biografía no se conoce mucho, más de que era un italiano que fue comisionado para generar un fotolibro llamado Álbum Alcaín, donde se encontraban varias fotografías del progreso de los gobiernos liberales y de los ferrocarriles y los cafetales que se tenían en la época. Vamos a ver mucho esta palabra en esta época, álbum, y es porque se comisionaban desde los gobiernos estos álbumes, que eran básicamente publicaciones fotográficas donde se estaban representando ciertas cosas que al gobierno le interesaba promocionar a manera de propaganda, como lo eran los inventos o los progresos tecnológicos de la época. Otro fotógrafo que menciona el texto y que también estuvo aquí en Guatemala fue William Brickman. Él publicó en el 87 el libro Guatemala, Tierra del Quetzal, que era un libro pues hablando más que todo sobre la naturaleza y el paisaje guatemalteco, que pues tenía un fin más que todo comercial, como venir a Guatemala a explorar el país y eso. Vamos a ver muchos fotógrafos viajeros que tenían entonces varias intenciones. Una intención social al representar pues los distintos pueblos y poblaciones que existían en Guatemala, como un estudio antropológico de las mismas o para ser investigados después en Europa. También vamos a ver a varios fotógrafos con intenciones documentales, de poder documentar lo que estaba pasando en Guatemala, siendo Guatemala pues un país recientemente independiente que estaba formalizando una república. Le interesaba mucho también a los países como Estados Unidos, Inglaterra, la misma corona española, saber qué estaba sucediendo en Guatemala en esa época. También vamos a ver un interés comercial, porque muchos fotógrafos venían a hacer fotografía para publicar libros y venderlos en el extranjero desde un exoticismo muy grande, ¿verdad? Como, ay, miren lo que está sucediendo en Guatemala. Vamos a ver también que los fotógrafos de esa época tenían una característica publicitaria cuando estaban siendo contratados por el gobierno para difundir básicamente los progresos o las invenciones, las hazañas que estaba generando el gobierno liberal en esa época en Guatemala.
Esta es la época también de las exposiciones centroamericanas, en las cuales se hacían grandes exhibiciones en todos los países del mundo, pero en esto estamos hablando de Centroamérica, para demostrarle al mundo las cosas que se estaban haciendo, los inventos tecnológicos, los progresos económicos, las nuevas hazañas que estaban haciendo los gobiernos en el sentido de alfabetización, de producción económica, de agricultura, pero sobre todo cómo se estaban volviendo países modernos, progresistas, que estaban consiguiendo igualarse a países del primer mundo en cuestión de tecnología. Otros publicaciones o otros fotógrafos que vinieron a Guatemala, uno muy peculiar es Alfred Percival Mosley, que vino a hacer 7 expediciones, de las cuales se consiguieron 200 fotografías en placas de vidrio. Estos archivos fotográficos y las placas son parte de la colección del British Museum en Londres. Y algo muy interesante es que Google tiene un proyecto de investigación sobre estas placas de Alfred Percival Mosley que están en internet. Entonces les voy a poner el link a esa investigación en la descripción de este video si ustedes quieren también expandirse un poco más sobre cómo eran estas fotografías. Él venía a hacer básicamente una expedición arqueológica y una expedición sobre la naturaleza de Guatemala. Él entonces vino acompañado de su esposa en algunas veces, otras veces vino solo, vino 7 veces a hacer expediciones y tomó fotografías en placa de vidrio de todo, básicamente lo que se topó en Cobán y en Quiriguá, que fue también un lugar arqueológico en el que estuvo. También tomó fotografías de Petén y de Tikal. Entonces tenía muchísima intención en retratar la arqueología que se había encontrado en Guatemala. Para esa época había muy pocas expediciones arqueológicas y él fue uno de los primeros, si no el primero, que dejó registros fotográficos de las, pues básicamente de las construcciones y pirámides mayas, también de las estelas, y de todos los pues monumentos que se encontraban de la cultura prehispánica en estas tierras de Tikal y de Quiriguá. También vamos a ver bastantes fotografías de Cobán, como el río Caabón u otras pues naturalezas a las que él le interesaba retratar desde una conciencia muy personal, desde su propio interés como explorador. Él pues también tenía una condición real. Entonces para él era solamente una expedición científica de descubrimiento la que estaba haciendo. Otros reales que vinieron a Guatemala fueron el príncipe Guillermo de Suecia, que vino en 1920 y que retrató los terremotos del 17 y del 18. Entonces básicamente los estragos de los terremotos que pasaron en esa época en Antigua y en Guatemala fueron los que él pudo retratar y que sus fotografías nos quedan como un testigo de eso. Y así que estamos viendo pues una serie de fotografías documentales en el exterior, no tanto fotografías de estudio, que son lo que después va a venir. Otro fotógrafo muy importante fue Alberto Valdeavellano, que él sí fue guatemalteco y que también retrató fotografías del altiplano, sobre todo de Quetzaltenango, y que yo creo que por ser guatemalteco también algunos investigadores le han atribuido haber retratado retratos indígenas con mucha dignidad y con muchísimo respeto, sobre todo por haberse tratado de un guatemalteco que no estaba viendo las culturas indígenas como exóticas, sino como parte de su propia identidad. Él también participó en un libro muy importante que se llamaba Guatemala en 1897, la revista del año, que fue una revista también comisionada por el gobierno para poder documentar lo que pasaba en Guatemala en esa época, y que este libro fue publicado para la Exposición Centroamericana de 1897. Y bueno, muchos fotógrafos extranjeros entonces vinieron a Guatemala con estos fines documentales de exploración o de pues fotografía social o etnográfica. Y luego pues vamos a ver también a otros fotógrafos que básicamente están tratando con fotografía de estudio.
fotografía de estudio refiriéndose a fotografía que ya era hecha adentro de un estudio fotográfico, donde podían manejar luz, donde tenían pues una cámara estática, que podían pues ser representadas familias, donde ya se hacían retratos de la cotidianidad, posados. Ya no tanto la documentación de las fotografías que se encontraban en el exterior, sino fotografías que ellos ya podían controlar y manejar. Toda esta fotografía de estudio comienza con Emilio Herbrugger, que es un alemán que viene a Guatemala en 1880 y que crea el estudio fotográfico Fotografía Imperial, que además fue un estudio en el que muchos fotógrafos después se formaron porque empezaron a trabajar allí como asistentes y que pues básicamente dio la pauta a los guatemaltecos para poder empezar a pensar en la fotografía como algo accesible para ellos. No porque ellos también pudieran tomar fotografías, como lo hacemos hoy, que todos podemos, sino que también podían ser fotografiados. Les interesaba mucho entonces, sobre todo a las élites, dejar un registro de su legado, un registro de su linaje, de su familia, a través de poder ser fotografiados en un estudio. A pesar de que la mayoría de fotografías que conservamos son de las grandes élites, también existe muchísima fotografía pues de personajes muy cotidianos o de la clase media guatemalteca que también podía optar y acceder a tomarse fotografías en un estudio. De este estudio de Emilio Herbrugger surge uno de los fotógrafos más populares de esa época, que fue Juan José de Jesús Llaz, que como dato curioso fue el primer japonés en venir a Guatemala. El primer japonés en la historia de Guatemala en haber vivido en Guatemala. Él pues nació en Japón como Kohei Yasu y vino a Guatemala a través de México. Él estaba estudiando en México y fue traductor para una comisión espacial de Japón a México, donde estaban investigando un poco pues el cometa Halley que iba a caer en esa época, o que iba a pasar en esa época en el espacio. Y pues él empieza a pensar que le gustaría mucho estudiar en Guatemala. Entonces viene a Guatemala por X o Y razón y conoce a una guatemalteca de la que se enamora, se convierte al catolicismo, cambia su nombre a Juan José de Jesús Llaz y pues empieza a trabajar en su propio estudio que se llamó Fotografía Japonesa. Y en este estudio, que pues duró hasta 1977, cuando fallece él, pues básicamente lo hereda su ahijado, que se llamó José Domingo Noriega. Perdón, esto fue en 1918, cuando muere Llaz. Y pues su ahijado hereda el estudio de fotografía japonesa y pues comienza a también fotografiar a personas en la antigua, que era donde estaba ubicado el estudio ahora. Un dato curioso que nos da el texto hasta el final es que el primer fotógrafo en venir a Guatemala fue León de Pontel, que fue un belga que vino a Guatemala en 1843 a poner su estudio. Este fue el primer estudio que se tiene registrado y no se sabe mucho de lo que sucedió. El más popular fue el de Emilio Herbrugger y la fotografía imperial, del que sí se tienen todos los archivos, pero pues es importante también haberlo tenido en el radar. El régimen liberal fue el régimen que les comentaba que estuvo patrocinando la mayoría de publicaciones de álbumes o revistas de estas épocas, sobre todo José María Reina Barrios, que fue el que estuvo también publicando la revista Anales desde 1923 para hacer publicidad de lo que su gobierno estaba pues practicando o proveyendo. Entonces, pues este texto nos da una breve reflexión sobre la historia de la fotografía en Guatemala, que esta es una clase de retrato, entonces era muy importante también pues pensar en el retrato desde la fotografía y en la historia del retrato fotográfico en Guatemala, que comienza con estos fotógrafos viajeros que retrataban de manera etnográfica o de estudios etnográficos a los indígenas en Guatemala y pues después a los estudios fotográficos que abrieron a toda la población guatemalteca la oportunidad de retratarse a sí mismos. Entonces, pues esa es la historia de la fotografía en Guatemala. Espero que les haya gustado.